A continuación ponemos el foco en la ciberseguridad y, por supuesto, también en la inteligencia artificial, protagonista del año 2025, pero por supuesto también protagonista de los años venideros. Vamos a repasar algunas de las principales claves y, por cierto, también vamos a aprovechar para hablar de la caída de Cloudflare, también desde un punto de vista algo más técnico, con Enrique de Miguel Ambite, es director de Digital Research en Centro Tecnológico Funditec, en las áreas de ciberseguridad e inteligencia artificial. Es profesor de la universidad en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Alcalá, decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones en Castilla-La Mancha. Enrique, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas con vosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a empezar primero con el tema de la inteligencia artificial y enseguida te pregunto por Cloudflare y por algunas de las principales implicaciones, impacto y este tipo de incidentes, pero es cierto que los arquitectos de la inteligencia artificial han sido nombrados personas del año 2025 por la revista Time y de hecho el Financial Times ha nombrado persona del año a Jensen Huang, al CEO de NVIDIA, y me interesaría conocer también la opinión de alguien que trabaja mano a mano con tecnologías desde un punto de vista algo más interno. ¿Qué lectura puedes hacer tú de este reconocimiento a la inteligencia artificial y a sus arquitectos? Desde el punto de vista de la noticia en cuanto al impacto que ha tenido en nuestra sociedad y en los tiempos que estamos viviendo, obviamente pues sería un reconocimiento justo, como estamos valorando de una perspectiva de disrupción total en estos años que parecen que han sido muchos, pero son bastante pocos en comparación con el principal o con el comienzo del concepto de inteligencia artificial, que como bien sabéis pues fue en los años 50, 60, pero hasta hace muy poco tiempo, apenas 2 años y pico, 3 años, no hubo esa chispa disruptiva con ciertos papers académicos y sobre todo con toda la infraestructura por detrás de, en este caso, pues de NVIDIA con sus GPUs y con demás tecnología. Por lo tanto, a nivel de este reconocimiento que se les ha dado a los arquitectos de la IA, pues obviamente, objetivamente, a nivel de innovación es real y es patente. Otra cosa, que es el lado al final que podemos tener en cuenta también, que sería todo lo que ello conlleva, es decir, ese gran poder, ¿no?, que está teniendo de transformación, pues también debe suponer una gran responsabilidad. Efectivamente, y bueno, por el momento la responsabilidad, al menos en la revista Time veíamos que descansaba sobre los hombros de 8 magnates, aunque hay muchísimos más jugadores en este tablero, se ponía el foco sobre ellos y bueno, era más que un homenaje, quizás un diagnóstico, ¿no? Se visualiza la construcción de una nueva infraestructura civilizatoria, en este caso sería la inteligencia artificial, y estaba colocando a los principales arquitectos en el punto exacto, ¿no?, donde tenemos ahora mismo a la historia en vilo. De hecho, están suspendidos en una viga. Es algo que proyecta Vértigo, que también proyecta la debilidad del propio equilibrio, y todo esto en un año, además, Enrique, en el que hemos hablado, sobre todo en clave empresarial y bursátil. Aquí en Radio Intereconomía hemos hablado mucho de las grandes apuestas, de las grandes inversiones que están haciendo tantas y tantas compañías en inteligencia artificial. ¿Crees que se está valorando más el potencial de la inteligencia artificial que, por ejemplo, sus riesgos de seguridad y de dependencia tecnológica? Sí, principalmente lo que ha sucedido es que tenemos una especie de oligopolio tecnológico con estos 8 grandes inductores, ¿no?, de lo que estamos comentando y lo que estamos viviendo, y sobre todo lo que está sucediendo es que estamos viviendo en un punto en el cual pues no tenemos totalmente muy claro lo que se está construyendo. Al final tenemos un efecto grande de caja negra. Caja negra es el concepto por el cual tú sabes las entradas que das a un sistema, que puede ser grande o pequeño, y conoces las salidas a esas entradas, pero desconoces realmente el interior. Sería lo contrario a la programación pues más clara o más programática, donde tú vas construyendo todos los flujos que tienes. Entonces esto extrapolado
a muchísimas áreas de negocio, a muchas empresas, a muchos sectores, a muchos gobiernos, es justamente el vértigo tecnológico que podríamos estar viviendo. Hay una cierta comparación que siempre se pone con la carrera, ¿no?, tecnológica de toda la parte nuclear y de bomba atómica, ¿no?, pues hace ya unas décadas, donde justamente existía esa parte de miedo a nivel gubernamental de los grandes estados que todos conocemos, pero también había, por otro lado, esa capacidad de la parte científica de ambas potencias de ir exfiltrándose hacia esa paridad tecnológica, porque sabían que justamente eso era lo que podía dar una garantía de seguridad en el presente y sobre todo en el futuro. A nivel de inteligencia artificial y a nivel de lo que estamos tratando, en un principio también se pretendía, y seguramente las grandes, incluso OpenAI, con su nombre, ¿no?, como estamos viendo ahí, lo indicaba, pero a día de hoy justamente ese gran potencial y toda la parte de comercialización y los intereses que hay cruzados es lo que ya no se tiene tan claro si existe esa vocación de paridad tecnológica también en la parte de IA y, por supuesto, en la parte de ciberseguridad. Muy interesante este punto. Por cierto, además, también hay muchas dudas, ¿no?, sobre si hay... Bueno, no sé si puedo preguntarte, Enrique, ya estamos que esto a lo mejor es un punto de vista que a veces se traslada más al plano bursátil. Si desde tu punto de vista, desde tu expertise, consideras que podríamos estar ante una suerte de burbuja de la inteligencia artificial. En clave bursátil hay voces que apuntan a ello y también hay voces críticas de esta burbuja que dicen que no, que realmente hay buenos fundamentales y que también es una cuestión de cuáles sean las expectativas que se barajen. Desde un punto de vista de la propia tecnología, de lo que puede... suponer a nivel disruptivo de la revolución industrial, empresarial, económica e incluso geoestratégica que puede suponer, ¿tú crees que realmente podríamos hablar de una burbuja? A nivel bursátil es muy difícil dar un pronóstico, sí, porque, fuera de ello, como sí, todos sabemos, las cotizaciones se pueden mover por otros vectores que obviamente son expectativas que pueden ser cumplidas o no. Sí que es cierto que el cambio tecnológico es real. Yo pongo, aunque no tienen la misma dimensión, pero hace unos años, en muchos ámbitos académicos, científicos y demás, con blockchain existía algo similar también. Cuando realmente la tecnología estaba ahí, se va a quedar para estar de forma perenne con nosotros. Sin embargo, toda la parte que hubo, que ya hay más filtro, donde se ha ido descartando, de ciertas criptomonedas que todos conocemos y que fueron bastante noticia, todo eso se ha limpiado. En la parte que estamos tratando, pues ahora mismo, obviamente, la tecnología se va a quedar con nosotros, obviamente que toda la parte de infraestructuras, de GPUs, TPUs y demás que requieren estos sistemas se van a quedar ahí. Otra cosa es las expectativas que se pueda tener a nivel empresarial por sectores. Posiblemente, en algunos casos, va a haber mucho más de lo que se piensa, es decir, la tecnología nos va a dar mucho más de lo que nos podamos esperar, incluso aunque seamos especialistas en el sector. Sin embargo, en otros casos nos habremos pasado de frenada claramente en las expectativas y, por lo tanto, va a haber un ajuste tanto a nivel expectativas de sectores y de negocios y, por supuesto, en los mercados. No sabemos cuándo ni en qué nivel y a lo mejor se balancea y a lo mejor pues no es tan dramático como pensamos el ajuste o por el contrario nos hemos quedado cortos. A nivel tecnológico está claro que la tecnología va a estar ahí y nos va a acompañar y es un cambio disruptivo. Bueno, veremos también, ¿no?, ese ajuste de expectativas. Es algo que también ocurre a diario porque al final ninguno tenemos la bola de cristal, por suerte o por desgracia, según se mire. Sí. Dejando a un lado la parte de inteligencia artificial, centrándonos en el caso de Cloudflare, que fue tan comentado hace unas semanas, bueno, la compañía se convirtió en protagonista porque su caída provocó que miles de páginas web dejaran de funcionar durante varias horas. ¿Por qué tuvo un impacto tan amplio? Sí, en el caso de Cloudflare es un caso que además es de esos personajes, ¿no?, de esos players que pasan un poco en la sombra, porque todos seguramente pues conocemos más otros términos o los grandes, ¿no?, dentro de las 7 pues también pues conocemos, ¿no?, el caso también no hace mucho tiempo de AWS y demás. En cambio, Cloudflare es un agente que pasa más desapercibido, sin embargo,
es un player por el cual aproximadamente el 50% de las transacciones y del tráfico de Internet pasa por un agente como Cloudflare. En el caso concreto de Cloudflare, no solamente es una CDN, para que nos entiendan nuestros oyentes, es una red que distribuye contenidos. Ujú. Las hay de varios tipos, pero son también, por decirlo así, podríamos contarlas como 4 o 5 importantes, casi todas también muy centralizadas en algunas regiones, me refiero a nivel nativo de donde vienen, y su objetivo es estar totalmente distribuido a nivel geográfico y que la apariencia o la sensación de inmediatez o de rapidez de cualquier transacción que hacemos por Internet, incluido los mercados bursátiles, ya que nos compete en la charla de hoy, pues al final tienen no solamente esa capacidad de acelerarnos los contenidos mediante cacheo o mediante entrega rápida de los mismos, sino que también tienen otras funciones añadidas. Es como si dijéramos la típica navaja suiza, Ujú. donde vamos incluyendo cada vez más cosas. Que, por Vale. ejemplo, tiene también lo que es un WAF, que es un filtro, un firewall, un cortafuegos de aplicación de web para evitar, por ejemplo, que en los formularios pueda existir algún tipo de vulnerabilidad de SQL injection que permiten borrar o hacer cualquier tipo de maldad hacia bases de datos que estén en las páginas web. También tienen escudos de mitigación de ataques DOS, que son denegación de servicio distribuido. Son también DNS, que es uno de los principales problemas de su centralización, porque los DNS resuelven cualquier nombre de dominio que nosotros podamos escribir de forma amigable, 3W, punto, no sé cuánto, en la dirección IP correcta del servidor para agilizarnos toda esta función que tenemos los usuarios. Y luego también tienen todo el tema de cifrado intrásito, tipo TLS e incluso cifrados de mayor categoría. Por tanto, es un todo en uno que cualquier fallo que puede ser como, claro, digo, esto es una suposición, porque al final siempre tenemos que entender que el afectar cualquier tipo de ciberataque a nivel de reputacional es la peor opción. Ujú. Por lo tanto, obviamente, tenemos que barajar siempre las dos opciones. Un fallo, como se declaró, que puede ser por un bug, un fallo en la codificación, o puede ser también algún tipo de ciberataque más o menos directo o indirecto. Al final, el impacto, a lo que veníamos comentando, que es la noticia, al final es tan amplio, pero porque justamente el poder, ya no solamente de una tecnología, sino que han ido aglutinando muchos de ellos, como la navaja suiza que comentábamos anteriormente, muchísimas funcionalidades que antes estaban más distribuidas. Ujú. Ujú. Gracias por la explicación algo más detallada, porque efectivamente generalmente en esta emisora hablamos más de geopolítica o de mercados bursátiles, entonces estas especificidades siempre ayudan muchísimo más a entender la fotografía general y, como bien decías, sus jugadores, ¿no? Cloudflare es un player que suele pasar más desapercibido, más en la sombra, como bien indicabas. En este caso podríamos decir que hay una excesiva concentración de poder en pocas infraestructuras digitales, ¿o hay más jugadores aparte de Cloudflare? Sí, en el caso concreto de los CDN, pues hay más. Está también pues Akamai, que es uno de los más potentes, pero cada uno tiene también su nicho. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, es también un supuesto oligopolio tecnológico, Uh-huh. donde son players que compiten, pero compiten en distintas ligas. Por lo tanto, pues en el caso concreto de Akamai, va más para dar servicios a grandes operadores de telecomunicaciones, por lo tanto es más premium, por decirlo así, y Cloudflare ha sido más empezar desde abajo, ir ganando desde, incluso tiene algunas modalidades de tarifa para que pymes puedan empezar a moverse en el mundo de Internet, moviendo cargas tradicionales en servidores tradicionales hacia el cloud y luego poco a poco escalando hacia más nivel. Por lo tanto, compiten, pero de una forma no del todo completa. Por lo tanto, sí están bastante cómodos entre ellos y realmente pues eso genera esa concentración cada vez más de poder en unos pocos. Uh-huh. En este caso, en el concepto de cloud y lo que estamos comentando. Uh-huh. A nivel de ciberseguridad, ¿qué impacto tienen este tipo de incidentes?
Bueno, pues sobre todo, al final, lo que estamos diciendo es que, por un lado, en el caso de Cloudflare, lo que han notificado pues es un bug de código, es decir, un error interno, que justamente era un trabajo programado. Sabéis que todos estos sistemas al final tienen, obviamente, unos mantenimientos, unos trabajos programados, con unas ventanas de trabajo, pero en este caso el propio trabajo programado para ese bug que habían reconocido, ese fallo, ese error interno, generó un fallo en la automatización que tenían en la parte de ciertas tareas automáticas, y al final pues lo que supone es un fallo en cascada porque, como hemos comentado, al aglutinar varias funcionalidades del mundo de Internet, todas ellas de forma paulatina pues van cayendo. Entonces el impacto pues es bastante dramático, como se vio. Uh-huh. Por último, quería preguntarte por un posible cisne negro, o más que cisne negro, quizás un riesgo que pueda ser algo más tangible, algo más real, o que entre en el escenario de lo posible en la escala digital. ¿Qué sería ahora lo que más debería preocuparnos desde un punto de vista de la ciberseguridad, de la inteligencia artificial o de ambas que pueda estar relacionado? Sí, realmente yo siempre digo que el mayor riesgo es aquel que no se percibe como riesgo. Al final está bastante alineado con la versión de nuestro amigo nazi Nicolás Taleb, ¿no?, de cisne negro, pero aplicado en este caso a la tecnología, y además jugando también con lo del color negro, pues el efecto caja negra, creo que para mí y para los que estamos en este mundo, es cada vez más latente, que no se sabe muy bien al final. De hecho, hay una de las funciones en investigación que siempre se intenta es explicar lo que un modelo de inteligencia artificial está dándonos a entender, que parece que funciona, que parece que acierta en su predicción, pero no sabemos por qué ni cómo lo hace, ¿no?, en muchos casos. Bueno, pues ese efecto, si lo escalamos a lo que estamos tratando, y encima con el añadido que estamos comentando de concentración, en algunos casos natural también, porque incluso los propios mercados, ¿no?, pues van incentivando con a veces pues los propios fondos no indexados, ¿no?, potenciando justamente a los que más están arriba. Al final dotamos de muchísimo poder, que ya hemos visto que también entre ellos hacen como una cierta circularidad, ¿no?, entre los capitales, y esto pues incrementa el efecto que estamos comentando. Por un lado, el desconocer exactamente la composición, porque muchos de los modelos fundacionales que todos conocemos y que estamos manejando, al final es imposible conocer qué porcentaje en el aprendizaje, esa tarea tan fundamental para luego darnos pues un diagnóstico, una respuesta que puede ser por lenguaje natural o de otra forma, pero no sabemos exactamente cómo ha sido alimentado, es decir, cuál va a ser o cuál es la composición para darnos una u otra respuesta. De hecho, fijaros lo curioso que es que siempre hemos intentado, ¿no?, que la inteligencia artificial se asemeje lo más parecido al ser humano, sí, cuando realmente también hay que reconocer que el ser humano estamos sesgados, ¿no?, obviamente cada uno con nuestro aprendizaje. Entonces, al final, esto yo creo que es lo que más preocupa, el tener esa sensación de descontrol, que por otro lado es natural, porque el propio modelo o la propia disrupción es justamente el no tener que programarlo todo al detalle como habíamos hecho de forma tradicional, y eso es, yo creo, el principal riesgo que tenemos, que es un riesgo que además no está muy controlado por lo que estamos comentando. Pues nos quedamos con eso, con ese potencial riesgo en un entorno en el que, estamos hablando de una tecnología no futura, sino presente, ya muy integrada, que va a ir a más, desde luego, pero que ha tenido una rápida adopción y que, insistimos, todavía se va a ampliar muchísimo más. Inteligencia artificial, tecnología y persona no persona del año 2025 y probablemente de los venideros. Enrique de Miguel Ambite, muchísimas gracias por habernos acompañado y por este análisis. Muchísimas gracias a vosotros. Salud.